días y bienvenidos de nuevo a diosnoteama.com, un sitio poco recomendable para ateos y para beatos. Bien, aquí estamos de nuevo para seguir abundando en el concepto de que Dios no te ama. Hasta ahora hemos visto tan solamente algunas pinceladas acerca del concepto, pero no podemos seguir adelante si no entendemos exactamente qué es Dios, de qué estamos hablando. Si tu entendimiento de Dios está basado principalmente en tu educación religiosa dentro del ámbito de cualquiera de las religiones existentes, o si eres sencillamente ateo, déjame decirte que tu entendimiento del concepto ha sido sesgado por múltiples razones, que nos llevaría muy lejos de aquí el analizar ahora, pero sin embargo así ha sido. Existen fuentes que pueden ampliar tu concepto. Una de esas fuentes es cuanto menos curiosa y es el llamado libro de Urantia, un libro supuestamente revelado en el que se nos muestra una cosmología sencillamente espectacular, brutal, en comparación con ninguna de las teologías de origen o base en una religión. En dicho libro se avanza mucho en el concepto e incluso hay grandes y magníficas obras escritas en base a esto, como por ejemplo la aclamada saga Caballo de Troya del escritor e investigador navarro Juan José Benítez. Esta cosmología es muy avanzada, no se contradice y eleva la teología clásica a un nivel nuevo en el que la ciencia y el misticismo se dan la mano y aportan explicación a algunas de las múltiples dudas y lagunas de los modelos anteriores. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que esto sea exactamente así, simplemente crea una duda razonable de que las cosas pueden y deben ser de otra manera, a como nos las han contado. Y desde luego, mucho mejores, en muchos de los casos menos limitantes o limitadas. Os invito, si queréis, a leerlo, aunque no es tarea fácil, ya que consta de casi unas 1000 páginas en hoja de guía telefónica. Sin embargo, tampoco es necesario para entender que Dios es una cosa completamente diferente, distinta de como nos la han contado hasta ahora. Podemos pensar en Dios principalmente como la fuente primera de la que nace todo lo que existe, o directamente como el todo, para hacer una abstracción mental asequible de un concepto que simplemente excede la capacidad de entendimiento humano. No puede ser entendido en su totalidad. Tan solamente puede ser percibido en mayor o menor medida. Así pues, Dios debe ser entendido como la mente del todo, la fuente original de todo, la luz absoluta, que ya entraremos en el asunto luz, o un supra-arquitecto, ¿no? Cada una de estas definiciones o denominaciones en sí misma, cada una nos daría para un vídeo propio, ¿no? Así que, no sé, volveremos sobre ellas en algún momento. Podemos afirmar muy pocas cosas sin miedo a equivocarnos, porque, como decía Platón, que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y ciertamente los seres humanos a veces nos creemos que sabemos mucho de muchas cosas, pero en realidad no tenemos ni puñetera idea de la mayor parte de lo que pensamos que creemos, ¿no? No lo sabemos por experiencia propia. Generalmente sabemos las cosas porque nos las ha contado alguien que nos dice que las ha experimentado él. Es decir, esto no solamente aplica a conceptos religiosos, esto también aplica a otros conceptos como los científicos, los económicos, los sanitarios, los políticos. En general es muy difícil acceder a ciertas verdades absolutas en ninguno de estos campos. De hecho, casi todo en ellos son verdades relativas. Es una manera eufemística de decir que no son verdad del todo. Abreviando, que nos han hecho creer mentiras, hasta un punto que casi da miedo en todo ello. La realidad es que deberíamos tener siempre una duda metódica y no fiarnos de nada de nada que nos digan, sin intentar nosotros mismos comprobarlo por nuestra propia experiencia. Esto es el principio del conocimiento científico y del conocimiento filosófico. De lo contrario,
Es decir, si no lo experimentamos nosotros mismos, no podemos tener nada más que fe en lo que han experimentado o dicho otros que han experimentado. Así que no tendremos ninguna certeza ni siquiera en el campo científico si no nos convertimos en científicos nosotros mismos. Al final, el aprendizaje debe ser por experiencia y por experimentación libre y directa, ¿no? Como decía René Descartes, pienso, luego existo, ¿eh? Es un buen punto de partida. Porque si seguimos esa lógica anterior de Dios como primera fuente de todo y del universo como creación mental, en realidad también sería aplicable eso de que Dios piensa, luego existe, ¿no? Y existo yo, y existes tú, y existe todo lo demás. No solamente eso, sino que siguiendo esa máxima que estaba escrita en la puerta del oráculo de Delfos, que decía conócete a ti mismo, es desde luego por donde uno debe empezar antes de pretender conocer lo externo u otros conceptos mucho más complejos a uno mismo. Podemos afirmar los seres humanos que somos sus hijos, como dice el paradigma cristiano, o sus esclavos, como dice el paradigma musulmán. En realidad, ambos conceptos han sido simplificados. Si ciertamente entendemos a Dios como el creador o la fuente primera de todo, dentro del cual existimos como seres, de alguna manera somos sus hijos, o mejor dicho, sus criaturas, su creación, habiendo un componente de creador más que de padre en todo esto. ¿Somos sus esclavos, como afirma la teología musulmana? Bueno, en realidad este concepto ha sido mal traducido. La palabra esclavo tiene unas ciertas connotaciones, de trabajador obligado a obedecer al que su vida no le pertenece. En realidad, en el Corán la palabra que se utiliza no es esclavo, es siervo. Un siervo es aquel que sirve a su señor. Es una relación que se establece de manera natural entre dos entidades de naturaleza diferente o nivel de poder diferente, o ambas. Un esclavo está sometido a la voluntad o caprichos de su dueño. Un siervo simplemente actúa en interés de su señor, pero por interés propio también. Esto sucedía en las relaciones de vasallaje medievales. La diferencia es sustancial y debe ser explicada, ya que en este caso el señor es tan absoluto que no tiene ni voluntad ni caprichos, no pidiendo nada a sus siervos, no necesita nada de ellos, ni tampoco está actuando como un padre a la usanza humana. Dios no necesita usar del ser humano para su propia servidumbre, no necesita sirvientes, tampoco necesita expandirse a sí mismo mediante hijos, puesto que es absoluto. Ni siquiera se puede aplicar aquí el concepto de paternidad biológica, por división celular. Dios ni siquiera puede escindirse o dividirse. ¿Dónde se sitúa, por tanto, el ser humano en su relación con Dios y viceversa? Bueno, pues de eso es de lo que va este canal, así que tendremos ocasión de explicarlo en numerosos otros vídeos, que esperamos que sean menos teóricos y más sorprendentes. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós.